En esta segunda parte, lo que queremos hablar y mostrarles es las ofrendas y los sacrificios que hemos encontrado y las evidencias que hemos encontrado en Teotihuacán. Y aquí lo primero que necesitamos es distinguir, obviamente, las dos cosas, qué es una ofrenda o qué es un sacrificio. Una ofrenda básicamente es un conjunto de objetos que se deja con una intención religiosa y que significa o implica, vamos a decir, un gasto. Es decir, esta que ustedes ven aquí es una pequeña ofrenda que se encontró en la pirámide del Sol, y lo que ustedes ven es un monito o una figurita de piedra verde, muy similar a la que les acabo de mostrar, algunas cuentas también de concha de piedra verde, navajillas de obsidiana. Bueno, estos son objetos que en la época de importancia de Teotihuacán, en su época de esplendor, tenían un valor alto o mediano. ¿Por qué? Bueno, simplemente, la obsidiana sí tal vez es un material relativamente común, que en casi todas las casas teotihuacanas encontramos obsidiana, pero no en todas las casas teotihuacanas encontramos piedra verde de este tipo. A veces encuentras una pequeña cuentita, a veces encuentras un pedazo de piedra roto, algunas cosas de esas, pero una figurita de piedra verde, no. ¿Por qué? Porque la piedra verde es una piedra, son piedras que usualmente controla o controlaba el gobierno y que son exclusivas para ciertos productos y ciertos elementos. Por ponerles un ejemplo, nosotros no vamos a encontrar, ahorita van a ver unos cuchillos de sacrificio, no tenemos cuchillos de sacrificio de jade, no es el mejor material porque existe la obsidiana y un cuchillo de sacrificio lo que busca es la propiedad cortante. Entonces, una ofrenda es un regalo que se hace a las deidades, a los dioses, a las fuerzas cósmicas, por decirlas de alguna manera, y implica un gasto con valor simbólico, es decir, implica o que sea algo caro, diríamos nosotros, algo que te cueste, o algo muy simbólico, que puede ser totalmente barato, como puede ser, por ejemplo, la ofrenda más simple conocida por nosotros en el mundo prehispánico era cortarse un poco la mano, un dedo o alguna parte del cuerpo y sangrar. Esa sangre era alimento para los dioses. Esto es alimento para las deidades, pero de una manera diferente, es una especie de regalo que se hace. Y usualmente, para simbolizar que es un regalo, se enterraba en el piso. Y entonces nosotros en prácticamente todos los sitios arqueológicos de México encontramos que cerca de estos edificios grandes, lo que nosotros llamamos vulgarmente pirámides, hay ofrendas que a veces se dejaban cuando se construía el edificio, a veces se dejaban cuando moría alguna persona, a veces se dejaban cuando había algo importante como una sequía o como algo que requiriera comunicación con los dioses. Entonces, una ofrenda propiamente quiere decir un regalo hacia los dioses, un regalo caro. Dentro de una ofrenda, si ustedes lo están pensando, sí. Dentro de una ofrenda, por supuesto que puede incluir un sacrificio, que puede ser más valioso que la vida de una persona. Pero aquí quiero rápidamente quitarnos un pajarote de la cabeza que siempre tenemos. A nosotros siempre nos dicen en México que qué terrorífico esta historia de que los aztecas sacrificaban personas y pues a mí me encanta decirle a la gente, bueno, eso porque los aztecas lo hacían en 1500, pero 1500 años antes de Cristo ya se estaba haciendo en el área olmeca, ya estaban sacrificando gente. ¿Por qué? Porque como acabamos de ver, es una manera de comunicarse con los dioses. A nosotros nos parece hoy en día ridículo porque hoy en día nosotros creemos, y ahorita les voy a poner un ejemplo, nosotros creemos que esto ya no existe y que esto es una barbaridad. Bueno, yo ahorita les voy a mostrar que sí existe todavía, pero lo entendemos de otra manera. Pero por lo que a mí me llama la atención y me gusta ahora hacer esa indicación, es porque el sacrificio no es propio de las culturas de México o de las culturas de América o de las culturas de un lugar específico. El sacrificio humano sucede prácticamente en todos los lugares del mundo en algún momento, a mayor o a menor escala, pero hay una serie de ejemplos muy importantes. Por ejemplo, este individuo que ven ustedes aquí plácidamente dormido es un individuo al que aventaron en un pozo en Dinamarca antes de la época vikinga, se llama el hombre de Tolund,
Eh, y justamente lo tiraron en un pozo de alquitrán, que, bueno, seguramente que la gente que lo aventó y lo sacrificó en su momento, pues lo que no sabía era que el alquitrán iba a ayudar a conservarlo de una manera brutal. Vean ustedes la barbita, vean ustedes parte del cabello, se conservó parte de la cuerda, la piel, es decir, esto es un hallazgo, esto tiene aproximadamente 1800 años de antigüedad, y es, digamos, pues una de las joyas de los museos en Dinamarca. Y nos muestra, pues, que, por ejemplo, antes de la época vikinga, en Dinamarca ya existía el sacrificio. Y esto lo podemos ver nosotros en Mesopotamia, en China, en Egipto, en prácticamente cualquier lugar que llamamos de gran y alta cultura, lo encontramos. Y todavía lo encontramos más cerca de nosotros. Por ejemplo, para aquellos que son creyentes, pues por ejemplo pueden encontrar en la Biblia una enorme cantidad de guiños o menciones relacionadas con el propio sacrificio. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham que tiene que matar a su propio hijo, a Isaac, es hasta que, digamos, Abraham ya está con la cabeza perdida porque sabe que tiene que sacrificar a su hijo porque se lo debe a Dios, que Dios dice, ay caray, este lo va a hacer. Y entonces, bueno, le pide que cambie de opinión y baja, digamos, esto es un cuadro que lo ilustra, que bajen los ángeles a explicarle o a parar a Abraham que está, su amor a Dios es tan completo y tan ciego que está dispuesto a matar a su hijo. Y de ahí vendría, y por eso viene aquí el cordero al lado, se sustituiría el sacrificio humano por el sacrificio de corderos, pero esto nos indica de alguna manera que era una práctica común, por ejemplo, en la época de la Biblia o previa a la Biblia, pero esto está dentro del libro probablemente más leído del mundo occidental, que es la Biblia. Es decir, es una visión bastante más presente de lo que nosotros quisiéramos ver. Les decía yo de un ejemplo moderno. Bueno, hoy en día no sacrificamos por religión propiamente, aunque sí hay algunos ejemplos, pero sí sacrificamos a la gente, por ejemplo, por temas legales. Es decir, un ejemplo es Estados Unidos. En Estados Unidos, si tú violas la ley, eres un asesino o te cometes toda una gama de crímenes, el Estado decide darte la pena de muerte. Eso quiere decir que el Estado te va a sacrificar, no con un significado religioso, sino con un significado sociopolítico, es decir, decirle y explicarle a la gente que el crimen tiene un castigo ante los ojos de la ley. Por supuesto, a pesar de que los delitos por los que las personas van a la pena de muerte son delitos muy graves, a la sociedad no le hace gracia esto. ¿Por qué? Porque estás disponiendo de la vida de una persona. El Estado decide que tal persona por tales faltas va a tener que morir. Y es bastante fuerte y es una forma de sacrificio. Países más adelantados que los Estados Unidos, por ejemplo, Japón, Japón todavía tiene pena de muerte por ahorcamiento y todavía se ahorcan personas, es decir, se ahorcan más o menos 2 personas por año por delitos muy específicos en Japón. Pero son las sociedades más elevadas, podríamos decir nosotros, del orbe. También sucede en otros lugares por otro tipo de motivos, por ejemplo, en Pakistán o en Irán o en Afganistán por violar la ley islámica. Es decir, que nosotros lo veamos como un asesinato o como un delito, no quiere decir que en el fondo tampoco sea una manera de sacrificio, es decir, de disponer de la vida de una persona por un motivo, causa o razón de tipo o de corte religioso. Es muy llamativo y es un tema bien interesante ese, pero propio para otras charlas. Sin embargo, entonces, pues es importante que dejemos un poco atrás la idea de que la barbarie y el sacrificio son costumbres de los grupos humanos, lo han sido hoy en día todavía se sacrifican niños en África, por ejemplo, niños que son albinos en algunos países del África subsahariana. ¿Por qué? Porque se cree todavía en algunos países que un niño albino, es decir, un niño completamente blanco, tiene propiedades mágicas.
y entonces a veces se les mata para poder utilizar sus órganos, sus huesos y algunas otras, es decir, utilizarlo para por partes, por decirlo vulgar y rasamente. Es brutal, pero todavía existe. Una de las cosas más perseguidas del mundo es ser un albino en África. En África subsahariana es verdaderamente peligroso y hay casos documentados en prensa moderna donde todavía suceden estos casos y algunos otros. Es decir, esto sucede de otras maneras, pero sigue de alguna manera sucediendo por razones ideológicas o políticas en nuestro mundo. Y por eso creo yo que a veces deberíamos dejar un poco de atrás esta visión de que son unos bárbaros, son unos brutos los pueblos prehispánicos por haber hecho esto. Era la forma en la que uno se comunicaba con las deidades y eso sigue siendo, aunque la comunicación con las deidades ahora es diferente, como ir a la iglesia, sigue siendo un tema muy importante para los seres humanos. Así que creo yo que es algo que todavía podríamos estudiar muchísimo. Regresando al mundo teotihuacano, pues cuando uno ve imágenes como la que está en este vaso, es muy difícil no entender el mensaje que existe en el arte teotihuacano relacionado con con esta práctica del sacrificio. Lo que nosotros vemos aquí es un vaso estucado, es decir, es un vaso al que se le coloca encima una pasta de estuco, la cual, así como si fuera una pintura mural, se pinta todavía en fresco, se utilizan diversos colores y se fija de una manera muy buena, muy potente, como podemos ver. Este es un vaso que se ve así de bien y así de bonito hoy en el Museo de Antropología, pero que fue elaborado hace 1500 años, que no son pocos. Y la imagen es bastante clara o pareciera ser bastante clara. Este es un personaje que se viste como los sacerdotes, aquellos que les mostré, ante ojeras, tocado, sus joyas, pero tiene en la mano, está enmangando un elemento y arriba sale un cuchillo de obsidiana. Hay cuchillos, no encontré una imagen buena, les soy sincero, pero sí hay cuchillos de obsidiana que son gráficamente de ese tamaño, es decir, cuchillos de obsidiana de aproximadamente 50 o 60 centímetros de altura. Y en la parte alta del cuchillo o de la punta del cuchillo negro hay lo que parece ser un corazón derramando sangre. Esto de aquí para el real, es decir, de la época teotihuacana, del clásico en adelante, corazón con sangre, sacrificio. No hay otra, digamos, no hay otra lectura. Por lo tanto, es, digamos, inequívoca la idea de que en Teotihuacán hubiera existido sacrificios. Pero claro, este vaso se encontró hace aproximadamente unos 60 años aproximadamente. Los hallazgos que vinieron después fueron empezando a pulir esta idea. Por ejemplo, se empezaron a encontrar cuchillos que son muy parecidos a, por ejemplo, los cuchillos de pedernal que se usaron durante el posclásico para hacer los sacrificios, como este. Les digo, hay otros un poquito más parecidos a esta pintura, pero que no conseguí una imagen buena. Pero entonces ya tenemos, digamos, el mobiliario para poder hacerlo, es decir, el instrumental, un sacrificio. Si ustedes van al mundo mexica, es decir, 1000 años después de Teotihuacán, los mexicas también hacían una enorme cantidad de sacrificios, pero ellos jamás hacían sacrificios con un cuchillo de obsidiana. Los hacían con cuchillos de pedernal, porque el pedernal es muchísimo más duro que la obsidiana. La obsidiana, digamos, para la tarea quirúrgica que puede ser, por ejemplo, sacarle el corazón a una persona, la obsidiana podría no ser la mejor herramienta. El sílex, el pedernal, ese sí no tiene falla, no se quiebra, es durísimo. La obsidiana es un vidrio volcánico bastante frágil en sus puntos de fractura, es decir, si está bien trabajada, tiene una dureza bastante importante, pero usualmente tienen algunos puntos de quiebre porque es un producto que siempre tiene algún tipo de impureza. Recuerden que la obsidiana es básicamente la lava, es este basalto hirviendo, es lava, pero se enfría rápidamente y cuando se enfría rápidamente, lo que sucede es que se le sale como si le chuparan todo el aire y si ustedes ven, por ejemplo, el tezontle
o el basalto tienen burbujas, es decir, tienen huecos, la obsidiana no. Cuando encuentra un hueco el vidrio y se estaba enfriando, se quebraba y se rompía y la pieza, bueno, la piedra se hace inservible. Teotihuacán era el principal productor de obsidiana de todo el mundo mesoamericano y obviamente pues la materia prima nunca falló. Se encuentran estos cuchillos, pero también empezamos a encontrar algunos otros motivos como este motivo trilobulado que se parece, voy a regresar un segundito, se parece un poquito a este de acá, es decir, la imagen de un corazón. ¿Qué sucede entonces? Bueno, esta es una pintura mural donde vemos un jaguar reticulado, es un jaguar que tiene un tocado, pero vean aquí el conjunto es bien interesante. Este símbolo que les digo es el motivo trilobulado, es representativo seguro a un investigador llamado Hasso von Winning. Esto es el representante de un corazón. Y aquí están, evidentemente, las gotas de sangre que, pues digamos, es, digamos, parte de la iconografía básica del sacrificio y donde hay uno, usualmente encontramos el otro. Y de manera muy especial, vean ustedes cómo, además, el corazón está hablando. La palabra no proviene de la boca precisamente del jaguar, sino la palabra, la vírgula de la palabra proviene del corazón. Esto probablemente quiere decir que esto significa algo importante, que no lo sabemos porque como pueden ustedes ver, por eso les decía yo, ¿por qué no escribían estos mendigos? Porque entonces nos podían haber ahorrado una enorme cantidad de dolores de cabeza, pero al no escribir, nos dejaron de alguna manera solamente dibujado el concepto. Y entonces, pues los arqueólogos aquí estamos varios siglos después partiéndonos la cabeza entre nosotros para poder entender qué quiere decir. Nosotros pensamos que estos animales, como ese jaguar o este que es un coyote, vean ustedes claramente, este que parece jaguar están juntos, ¿eh? Es decir, este y este, ustedes aquí se pueden dar cuenta que vienen un motivo trilobulado, es decir, este patio que tiene coyotes y jaguares están juntos, solo que son dos fotos diferentes. Pero lo interesante es que vean ustedes cómo se representan diferente a los animales y en este caso, perdón, en este caso vean, por ejemplo, las orejas, pues son más parecidas a las orejas de un perro que a las de un gato, que son más picuditas, las orejas, por eso los iconógrafos que han trabajado la cultura teotihuacana hablan de que este es un coyote, porque además sí tiene, digamos, un hocico más alargado, y el coyote es también un animal guerrero. Y parece ser que en Teotihuacán empieza esta tradición de asociar la guerra con animales predadores, coyotes, jaguares, águilas. Y en muchos casos vamos a encontrar que estos animales tienen enfrente corazones trilobulados sangrantes y están hablando. Es decir, el corazón sangrante dice algo o el animal con el corazón sangrante está diciendo algo importante. ¿Qué quiere decir? Bueno, que seguramente está dictando o religión o política y que este es un acto simbólico entre la clase política y la clase religiosa. Sin embargo, todavía nos hacen falta muchas herramientas, muchos hallazgos y muchas exploraciones para poder entender esto. ¿Por qué? Porque esto es netamente iconografía y esa lectura iconográfica. Si ustedes le dan esta imagen a una persona que nunca haya visto un coyote o que nunca haya visto un jaguar, van a escribir y va a explicarnos una historia totalmente diferente a través de los símbolos que él está viendo. Sin embargo, los investigadores que llevan un siglo estudiando Teotihuacán ya no tienen duda. En Teotihuacán hay órdenes de guerreros relacionados con animales predadores y estos animales están asociados directamente con el sacrificio. ¿Qué sucede? Bueno, que después vamos a encontrar algunos ejemplos en donde se van a mezclar y entonces las cosas probablemente van a tener más sentido y ahorita lo van a ver. Les decía yo, bueno, los hallazgos de las últimas décadas pues nos ayudan a replantearnos todas estas hipótesis. Es decir, que los teotihuacanos eran un pueblo relativamente pacifista, que no hacían sacrificios, que no hacían, digamos, que no ejercían ese tipo de violencia. Mangos.
excavaciones como la de Saburo Tsukiyama en el Templo de la Serpiente Emplumada en la década de los 90 reveló la presencia de aproximadamente 160 individuos que fueron enterrados al mismo tiempo cuando se elaboró y cuando se construyó el Templo de la Serpiente Emplumada, que es este edificio que es iconográficamente este mismo, que es tal vez el edificio más bonito de Teotihuacán y si me apuran, el edificio más bonito de Mesoamérica en cuanto a su iconografía, en cuanto a su elaboración, es verdaderamente una joya que se nos está hundiendo, necesitamos meterle ahí muchos millones de pesos para un sistema de techumbres y otras cosas que ya son inevitables y que van a hacer que se vea bastante fea la zona, pero que ya no hay manera de proteger esto. Pero entonces, estos entierros fueron dejados a los costados del edificio, a todos los costados del edificio y por grupos. ¿Y por qué vamos a hablar de que en este caso del Templo de la Serpiente Emplumada vamos a hablar de sacrificio? Pues porque todos estos individuos estaban con las manos atadas detrás de la espalda, es decir, probablemente eran cautivos y fueron depositados con esa característica, pero acompañados de diversas joyas u ofrendas, como podrían ser, por ejemplo, estos collares. Estos collares son muy particulares, están hechos de conchas y ustedes ven, hay una forma de U que está formada por conchas de color naranja que son de una especie del Pacífico que se llama Spondylus princeps. Pero lo interesante son estas otras imitaciones de concha que están representando dientes o mandíbulas. Esto es bien interesante porque hay algunos casos donde los collares de algunos individuos, aquí los pueden ver ustedes, la imagen no es muy buena, pero sí se ven las mandibulitas, pues en algunos casos esas mandíbulas eran mandíbulas humanas reales, es decir, mezclaban lo real con lo ficticio, pero lo interesante es que nos van mostrando que a los sacrificados, que probablemente eran cautivos de guerra, se les dejaba con ofrendas y esas ofrendas también tenían un significado importante. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que entonces aquí, como les decía yo, pues en efecto se mezcla en algunos depósitos arqueológicos, hemos encontrado la mezcla entre ofrenda y sacrificio, aunque no siempre van de la mano. Y esto, insisto, es bien interesante. Hay cerca de 160 individuos que fueron enterrados y a los que fueron enterrados al mismo tiempo durante la construcción del edificio y que además todos fueron decorados con el mismo grupo de elementos que son eh, eh, collares de concha con imitaciones de mandíbulas humanas. La mandíbula es una representación, por un lado, de la muerte, es decir, es un icono de la muerte, una mandíbula, pero también es un indicativo del tiempo, porque digamos, el inicio del tiempo teotihuacano, aquí lo pueden ver, este personaje que está al lado de la serpiente emplumada, en este templo, los que lo conocen, hay dos personajes centrales, la serpiente emplumada y este que cuando yo era chavito me decían que era Tlaloc, pero ya después, a partir de las exploraciones que les estoy diciendo en la década de los 90 del arqueólogo Saburo Sugiyama, pues él dice, no, miren, si ustedes ven, tiene piel cuadriculada, esto es más bien un lagarto, y a este lagarto le falta la mandíbula inferior, es decir, este se llama Zipactli, es la monstruo de la tierra, es ella, es la monstruo de la tierra. Y entonces tiene sentido que parte de las ofrendas que se le hacen a este edificio sean lo que le falta a esa deidad, es decir, la propia mandíbula. Es un tema bien interesante, aunque hemos encontrado pocos hallazgos en México relacionados con esto, pero es un tema que es bien interesante y hay un trabajo muy interesante de este arqueólogo Sugiyama junto con Alfredo López Austin relacionado con la explicación de este edificio que es verdaderamente padre. Y como les decía yo, las últimas tecnologías pues nos han ayudado y la suerte nos han encontrado, por ejemplo, ayudado a encontrar ahora, antes, digamos, el siglo pasado se excavó el edificio del Templo de la Serpiente Emplumada, pero a principios de este siglo un arqueólogo se encontró aquí donde ven este cuadrito que estoy señalando, se encontró un hoyo, se metieron al hoyo, porque dijeron, ah, caray, aquí casi un hoyo,
se meten al hoyo y de repente se encuentran un túnel gigantesco de más de 100 metros de largo que va desde la Plaza de la Ciudadela hasta el centro del edificio de la Serpiente Emplumada, y este túnel estaba repleto de ofrendas espectaculares. Por ejemplo, este túnel, el túnel del Templo de la Serpiente Emplumada, fue sellado 16 veces, es decir, se le pusieron 16 puertas y entre cada puerta y cada puerta se dejaban ofrendas, es decir, se le dejaron una cantidad de regalos, una cantidad de recursos brutales. Vean, por ejemplo, esta es una de las ofrendas que se encontró, tiene una enorme cantidad de productos cerámicos, la cerámica es relativamente fácil de hacer, aquí se ven las ollitas, pero estas son caracolas de una especie probablemente Spondylus, perdón, Strombus, pero es interesante porque algunos de estos caracoles eh, llegaron y se ven ya blancos, y cuando uno ve el caracol blanco como en la playa, pues quiere decir que el caracolito, o sea, el animal que vive adentro del caracol ya se murió hace rato, o sea, ya se fue, ya se cambió de casa. Pero cuando estas caracolas son cafés, como alguna que está por aquí y otra que está aquí arriba, eso quiere decir que el caracol llegó vivo. Eso quiere decir que este caracol lo sacaron unos cuantos días antes de venirlo a echar aquí. O sea, tenían un acceso directo a la playa, tenían gente que les traía los productos de la playa, y entonces pueden generar este conjunto. Si ustedes ven aquí, son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, unas 25 caracolas de gran tamaño. Es decir, estos son productos importantes, porque, por ejemplo, los teotihuacanos con estos caracoles hacían trompetas, hacían otros instrumentales, las cubrían con estuco y las pintaban. Es decir, son elementos importantes, pero también eran lo suficientemente valiosos como para traerlos, para regalárselos al edificio, regalárselos a, digamos, ofrendarlos al túnel que estaban ellos sellando. Y entonces aquí ven ustedes, pues, cómo los arqueólogos hacen su retícula para empezar a recuperar todos estos objetos. Pero no son los únicos, vean ustedes, aquí hay otra ofrenda muy parecida también de grandes caracoles, pero esta vez con dos grandes figuras antropomorfas, es decir, una mujer y un hombre, hasta adelante. Aquí ven ustedes el túnel, cómo se debe haber visto en el tiempo prehispánico, debe haber sido impresionante. Y lo que más le llamó la atención a los arqueólogos, donde ya dijeron, uff, me está volando la mente, es esta línea que ven ustedes aquí, la línea que está en la parte alta de la foto, no es un cambio geológico, es decir, no es que uno sea una tierra y el otro sea otra tierra, es que esta es la huella que dejó el agua porque este túnel se inundaba. Y eso quiere decir que los teotihuacanos estaban recreando el universo de Tlaloc, es decir, el famosísimo Tlalocan, el inframundo en el que habitaba el dios de las tormentas. Y ese es un mundo acuático, subterráneo, y entonces los teotihuacanos intentaron recrear el mundo de Tlaloc en este gigantesco túnel. No entendemos todavía exactamente por qué. Podríamos decir fácilmente, bueno, pues por motivos que tienen que ver siempre con la lluvia y con la agricultura, pero la verdad es que todavía no terminamos de entender esto porque los arqueólogos que hicieron este trabajo, pues obviamente, como ustedes ven, recuperaron cientos de miles de artefactos, objetos. Bueno, se encontraron hasta ramos de flores secos que se preservaron muy bien aquí. Y entonces, pues básicamente esto en algún momento o varios momentos del año, esto debe haber sido una gigantesca alberca, donde obviamente aquí solo entraban personas de la más alta estatura política y religiosa. Este no es un espacio público, pero para absolutamente nada. Aquí no puede entrar la gente. Aquí solamente puede haber entrado personas de de alto caché, de alta importancia dentro de la sociedad teotihuacana. Entonces, vemos cómo los objetos, en el caso del templo de la serpiente plumada, del túnel, pues fueron dejados a través de estos diferentes portales y se dejaron ofrendas propiamente que implicaban un gran gasto económico o dejar objetos de gran valor, grandes piedras verdes, grandes conchas, grandes cantidades de cerámica.
es un gasto importante el que sucedió con todas estas ofrendas, que insisto, son bastantes, son numerosas y además son muy, muy ricas, aunque también hay que decirlo, son muy repetitivas, es decir, hay varias ofrendas que son solamente de caracoles, hay otras que son de caracoles con piedras verdes, otras de caracoles con cerámica, hay, digamos, el teotihuacano no era tan diverso en cuanto a sus objetos de gran lujo, aunque, como vamos a ver en el último ejemplo, pues hay otros ejemplos espectaculares. Y ese es el de, tal vez, la excavación arqueológica, a mi gusto, una de las más importantes excavaciones arqueológicas de la historia de México, que es la de la pirámide de la Luna, que se hizo a principios de siglo por el mismo arqueólogo japonés, Saburo Sugiyama, por William Fash de la Universidad de Harvard y Leonardo López Luján del Instituto Nacional de Antropología, perdón, y el profe Cabrera, el profesor Rubén Cabrera, de la zona arqueológica de Teotihuacán. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, para pronto, se metieron a la pirámide de la Luna. Ellos no se anduvieron con cuentos. La Universidad de Arizona vino con un montón de dinero y entonces se metieron hasta dentro de la pirámide, es decir, hicieron un túnel por dentro y partieron la pirámide por dentro hasta el mero centro, digamos, como las paletas Tootsie Pop, hasta llegar al chicle. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que nos hemos encontrado con unas sorpresas increíbles. Una, la pirámide de la Luna que nosotros vemos, esta es la séptima etapa, es decir, hay 6 pirámides adentro. Y eso ya es una información muy, muy importante. La pirámide del Sol fue construida después de esta y solamente se hizo de un solo jalón, es decir, adentro de la pirámide del Sol no hay otras etapas, no, se construyó de un solo golpe, de un solo, como dicen vulgarmente, de un solo trancazo. Adentro de la pirámide de la Luna lo que se encontró es un esquema muy sencillo que es, los arqueólogos entraron más o menos por donde está esta casetita roja y entonces jalaron, digamos, hacia la derecha hasta el centro del edificio. ¿Por qué? Bueno, pues porque usualmente es el lugar donde inicialmente los arqueólogos solemos empezar las excavaciones, al centro de las escaleras de un edificio para podernos guiar hacia cualquiera de los lados. Y los arqueólogos encontraron que cada que encontraban una etapa adentro, es decir, la 6, la 5, la 4, encontraban asociado a la altura del piso y a la altura de la, digamos, cúspide de la pirámide que está adentro, se encontraban ofrendas muy interesantes, aunque se encontraron muy deterioradas lamentablemente. Y entonces se pudieron hacer 5 excavaciones de ofrendas muy importantes y se excavaron 3 entierros, porque se encontraron en algunos casos personas enterradas y es bastante interesante. Estas pirámides, tal vez el objeto más conocido de estas excavaciones va a ser este. Todavía no tiene un lugar, estas excavaciones fueron hace 25 años, pero lamentablemente el Instituto Nacional de Antropología e Historia todavía no le ha dado un lugar decente a numerosos hallazgos que se han hecho en Teotihuacán en el último siglo. Así que todavía esperaremos. Pero esto es un mosaico de piedra verde, de serpentina y otras piedras verdes, que formaba una escultura pequeña, como ustedes pueden ver. Esto se encontró hecho pomada. Esto se dejó tal como ustedes lo ven. Ya lo tocó una restauradora y un equipo de restauración y ya se dejó de esta manera, pero esto se encontró hecho talco. La ventaja es que esta piedra es muy dura y por lo tanto esto se despegó, pero no se rompió. Y entonces lo que hicieron el equipo de restauración fue sacar moldes, modelar las piezas para poder ver, pues cómo, así como las máscaras mayas, poder ver, pues cómo se pegó esto, cómo venía para poderlo armar. Y bueno, pues tiene sus manitas, tiene sus orejeras, su boquita de concha naranja, sus dientes, ojos de pirita. Pero esto es una figura verdaderamente espectacular. Esto mide más o menos unos 25 centímetros y vulgarmente es conocida por las personas que la excavaron como el muñeco diabólico, el Chucky, porque asustó mucho a las personas que lo encontraron, porque es muy, se encontró en un contexto muy, muy lógubre, porque este es la ofrenda 2 de la pirámide de la Luna, y este personaje, ahorita lo van a ver cómo se encontró junto con otros cuchillos de obsidiana, como estos excéntricos de obsidiana,
pero se encontró además junto con un puma, un lobo, águilas, búhos y serpientes. Es decir, todos animales predadores, todos animales que hemos visto en diferentes momentos de la iconografía de Teotihuacán, y todos ellos, aunque no me lo crean, todos ellos enterrados vivos. Y ustedes van a decir en este momento, ay, 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 ay. ¿Y cómo sabe que estaban vivos? Por dos motivos. Uno de los pumas y uno de los lobos se encontraron rodeados de agujeros, y esos agujeros son indicativos de que había postes de madera, es decir, estaban enjaulados. Y además sabemos que estaban vivos porque el puma dejó lo que nosotros llamamos en arqueología como coprolitos, es decir, el animal al fallecer defecó y sus restos orgánicos se conservaron muy bien, y después se pudo hacer un estudio de los restos de esta, digamos, de las heces fecales del puma, y se pudo distinguir además que el animal había comido probablemente guajolote, es decir, había pedazos de huesos de guajolotes dentro de las heces del animal, lo cual quiere decir que el animal comió pocas horas antes de ser sacrificado y que, es decir, fue alimentado en Teotihuacán, es decir, es un animal que fue tomado en cautiverio para poderse depositar. Y estos depósitos debieron ser muy espectaculares cuando se dejaron. Solamente se hacían hoyos en la tierra y sobre esos hoyos se colocaban arreglos muy llamativos como este. Aquí ven al famosísimo Chucky, como se encontró rodeado de rayos, como se les llama vulgarmente, rayos solares y serpientes como esta que les acabo de mostrar. ¿Qué sucede? Pues que el problema para nosotros fue que la manera en que los teotihuacanos cerraban sus ofrendas es que pues les volcaban encima piedra y tierras, es decir, se enterraron a los animales vivos y se le tiró tierra encima a los animales. Los animales deben haber muerto o por la presión de las piedras y la tierra o por asfixia, por la pérdida de aire. Pero eso quiere decir que eso implica que le pusieron muchísimo peso encima. Y entonces el peso destruyó todos los huesos de los animales, prácticamente todo se encontró roto, astilladísimo, y entonces pues perdemos parte de la información, pero espectacular debe haber sido cuando lo dejaron al momento. Uno se tiene que imaginar pues que subieron a la pirámide y que todo el mundo vio cómo subían lobos, águilas, pumas, jaguares, hombres, seres humanos para acompañar a estas ofrendas y poderlas dejar, porque sí, al lado del buen Chucky, al lado de este buen personaje, había un ser humano que fue atado de manos, como aquellos que les mostré del templo de la serpiente emplumada, y sacrificado vivo junto con la pirámide. ¿Qué quiere decir o qué implica que ellos dejen una ofrenda cuando están agrandando el edificio? Pues que le están dejando un regalo al propio edificio. Si ustedes conocen a alguien que se dedique a la construcción, él les va a decir, nosotros hacemos una especie de ofrenda, se le regala algo al predio, porque siempre se dice que pues cuando uno construye, pues al final se está jugando la vida porque es una tarea difícil, es una tarea peligrosa, se mueven muchos kilos, se mueven herramientas, se trabaja, digamos, un poco acelerado, por lo tanto, en la construcción usualmente, incluso una broma entre los albañiles siempre te dicen, cuando alguien se corta o cuando a alguien le pasó algo, ya hubo sangre, es decir, ya la construcción está bendecida por los dioses o por Diosito, como lo quieran ver. Más o menos opera de la misma forma. Para eso se hacían, para podérselas regalar al edificio y entonces estar alineados con el cosmos, alineados con el mundo, que significa construir esa pirámide. Y eso creo yo que es una de las cosas más interesantes. Y la otra es que en las ofrendas que encontramos dentro de la pirámide de la luna, encontramos numerosos objetos con esta piedra verde. Y esta piedra verde, la foto no ayuda tanto porque el fondo verde nos hace que no la veamos con toda claridad, pero estas son piedras de un color verde
verde esmeralda, llamativo, llamativo. Y esto es jadeíta imperial. Esta piedra proviene, sí y solo sí, del valle del río Motagua en Guatemala. Es el único lugar en el norte de América donde se produce jadeíta pura. Las otras piedras verdes son serpentinitas, esquistos y algunas otras piedras, pero esto es jade imperial, proviene de Guatemala, es lo que se ponían los reyes mayas, y es muy interesante que lo hayamos encontrado a gran escala en una ofrenda teotihuacana, y además vean ustedes este personaje aquí arriba, es un ser humano con los ojitos cerrados, probablemente muerto, en posición de flor de loto. Las personas cuando están en posición de flor de loto quiere decir que son muy importantes. Y ahí es donde viene el último tema del que quiero hablar, porque ya se nos está yendo el tiempo en esta charla. Y es que en la pirámide de la Luna también se encontraron numerosos entierros de personas, es decir, personas que fueron sacrificadas, y entierros secundarios de cráneos, es decir, personas que fueron decapitadas y cuyas cabezas fueron depositadas en la pirámide de la Luna. Es decir, está la cabeza, pero no está el resto del cuerpo. Quiere decir que estas personas deben haber muerto en otro contexto y estas cabezas fueron llevadas posteriormente a la pirámide de la Luna. Como ustedes pueden ver, las imágenes no son las de mejor calidad, pero son las que encontramos de estas excavaciones. Lo que vemos es que todos los cráneos están rotos. ¿Por qué? Pues porque, como les decía yo, le echaron piedras encima para cubrirlo. Se tapó una ofrenda, por ejemplo, en el Templo Mayor de Tenochtitlan, se le pone una tapa y entonces pues soporta muy bien el peso, nada se rompe, nada se colapsa, es decir, se encapsula. En el mundo teotihuacano no se colocaban las tapas y por lo tanto el peso de los edificios y el peso de las construcciones generaron un gran caos en estos restos humanos. Pero vean ustedes, con lo que me quiero despedir, este es el entierro 5 de la pirámide de la Luna, y este es el personaje que traía este ajuar funerario, que ustedes ven, de jadeita, y lo que más me llama la atención que vean ustedes es la posición de las piernas. El personaje se depositó claramente en posición de flor de loto. ¿Qué quiere decir? Que él era alguien. ¿Quién? No lo sabemos porque otra vez al teotihuacano no le importaba escribir, pero este debe haber sido un personaje de muy alto nivel. ¿Qué quiere decir? Que había personas, así como les platiqué yo, que había reyes de origen teotihuacano en el área maya. Tal vez podemos pensar en que había personajes de la cultura maya dentro del gobierno teotihuacano. Es un concepto, es una idea, no nos hemos puesto de acuerdo, tal vez nunca nos pongamos de acuerdo, pero entierros como este, dentro del contexto de la pirámide de la Luna, nos hacen pensar que es muy posible que tengamos personas de otros orígenes y de otras regiones, siendo además importantes dentro del mundo teotihuacano. Y eso creo yo que, como les decía hace un ratito, esperamos que dentro de una o dos décadas empecemos a resolver esta duda, porque parece que toda la historia de Teotihuacán nos va a cambiar pronto, y nos va a cambiar gracias a la conexión con el área maya, y eso creo yo que va a ser uno de los grandes antes y después de la historia de la arqueología en México, pero bueno, ya veremos a quién le toca y quiénes son los arqueólogos que eventualmente les toque hacer esta chamba en los años por venir. Pues hasta aquí hemos llegado, hemos podido platicar un ratito sobre las ofrendas y sobre el sacrificio y parte de la historia de la misteriosa ciudad de Teotihuacán. Les agradecemos muchísimo su presencia, esperamos volver a verlos pronto y queremos reiterarles la invitación a nuestro próximo curso, El Arte Teotihuacano, Poder, Mito y Memoria, que será realizado en 3 sesiones el próximo 6, 13 y 20 de mayo. Y si ustedes quieren saber un poquito más, pues escríbanos y nosotros les haremos llegar la información necesaria, ya saben, para que ustedes, si les interesa, se puedan integrar a este curso. Son los martes a esta misma hora, que es, digamos, la hora de la arqueología, donde podemos platicar más sobre nuestros temas y poder platicar sobre lo más importante para nosotros, que es la arqueología y la difusión del conocimiento de la arqueología.